en este momento de nuestra historia y en particular de Brasil y Argentina es central esto, que podamos debatir juntos porque estamos en un momento bien particular. Yo coincido totalmente con Bernardo, estamos en el momento de un comienzo, pero que tenemos que agudizar muchas cosas, ¿no? Entre ellos el poder pensar juntos, también fortalecer las resistencias y también en el poder articular y recuperar muchas cosas que también hemos perdido en estos años. Entonces creo que es un momento maravilloso. Yo agradezco mucho al Instituto la oportunidad de estar acá. Les decía Diego, hacía tiempo que no venía y hace unas semanas estuve en una actividad en la que se encontraron los grupos de trabajo en lo rural y urbano y bueno, volver a encontrarnos con compañeros con los que más de 15 años estuvimos ahí acampando frente a una escuadra, protestando contra el modelo sojero. Es una alegría porque compartimos, por lo menos con muchos de los compañeros de los distintos grupos del instituto, esta visión de pensar una ciencia en función de la sociedad y no una ciencia en función de la producción académica, poder pensar en las transformaciones y los desafíos que tenemos por delante en esta búsqueda de nuevos paradigmas que planteaba Bernardo. Y bueno, presentando un poquito a GREIN, nosotros no somos una institución de investigación, somos una pequeña ONG que cuestionamos el neoliberalismo, no somos parte de ese circuito de ONGs que son funcionales. O sea, nuestra mirada parte básicamente de cuestionar desde lo agrario el plantear la inviabilidad a futuro de este modelo y el saber que está en manos de campesinos y campesinas del mundo muchas de las respuestas. GREIN empezó con este camino antes de que existiera la Vía Campesina y la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y en aquel momento empezaron en primera parte todavía de la organización, trabajando en los foros internacionales, en la FAO, en el Convenio sobre Diversidad Biológica, para recuperar, por ejemplo, dentro de la FAO se peleó mucho por lo que era el derecho del agricultor, un reconocimiento al aporte milenario en el conocimiento sobre las semillas que habían hecho los campesinos frente a todo el sistema de derechos de propiedad intelectual que se creó desde la Revolución Verde hasta aquí sobre las semillas. Y a medida que el movimiento campesino, o sea, nosotros empezamos en el 88, 89, 90 formalmente, en la medida que se fortalecen y crecen los movimientos campesinos, decidimos tener otro rol que no era el de ser protagonistas de esta lucha, sino de acompañar las luchas de las organizaciones campesinas. GREIN trabajaba como una organización centralmente europea en aquel momento y desde el 97 empezó un proceso de descentralización donde empezamos a ver equipo en América Latina, en Asia y en África para trabajar junto con las organizaciones sociales y sintiendo que estas organizaciones son las protagonistas de las luchas. Por eso también somos un equipo muy chiquito, somos 13 personas repartidas por el mundo. A veces la gente habla de GREIN, parece que es una institución muy grande, somos muy pequeños y queremos seguir siéndolo. Y sí, claramente tenemos un compromiso de producción de conocimiento, de producción de información y de apoyo técnico y capacitación para las organizaciones sociales desde una perspectiva en la cual nosotros tenemos una posición política muy clara en cuanto al análisis y el cuestionamiento al modelo agrario capitalista, pero al mismo tiempo somos profundamente respetuosos de las decisiones y de los procesos que llevan adelante los movimientos sociales. Nosotros nunca vamos a salir a cuestionar decisiones políticas de las organizaciones sociales públicamente. Sí podemos charlar porque somos aliados de las organizaciones y hasta tener discusiones fuertes, pero nunca de manera pública porque sentimos que el sujeto social de la transformación no es de ninguna manera GREIN, sino las organizaciones campesinas y de pueblos originarios, ¿no? Bueno, desde este punto de partida me ahorro mucho de lo que podría decir de la Argentina de todos estos años y de estos últimos 3 años, porque si bien tenemos la diferencia central de que aquí no hubo un golpe formal político y sí lo hubo en Brasil, pero en el resto de las transformaciones que ha habido creo que estamos viviendo los mismos procesos, en el desmantelamiento de políticas sociales, en el
la profundización del modelo neoliberal. Pero antes, por ahí que querría tocar un poco de la historia, ¿no? De este modelo, como decía, que recordamos con Diego hoy, de la época en que trabajamos en un foro de la tierra y la alimentación y empezamos ya cuestionando fuertemente el modelo sojero, que en ese entonces todavía no llegaba a las 10 millones de hectáreas, ahora estamos superando los 20 millones de hectáreas. Plantear, y me ayudó el hecho de que estuviéramos con Bernardo aquí, para poder pensar en las similitudes y diferencias entre el proceso en Brasil y en Argentina, ¿no? Y un tema que a mí me parece bastante central es el nacimiento de la instauración de este modelo sojero, que en Argentina nace desde el comienzo del gobierno de Menem, cuando se crea la CONAVIA en el 91-92, y después en el 96 cuando se autoriza la soja transgénica, prácticamente sin debate, sin ningún debate público, sin ninguna participación a nivel de organizaciones sociales, sin ningún debate parlamentario, con creo que todos lo saben, un expediente que se presentó en inglés y que fue aprobado en menos de 60 días por el subsecretario de Agricultura, Felipe Solá, y que en ese momento hay que tener bien presente que la soja transgénica estaba prohibida en Paraguay, estaba prohibida en Brasil. En un momento hay un video por ahí circulando en el que en campaña todavía Lula dice: debería ser muy bobo quien apruebe los transgénicos, ¿no? Para un país. Y que Argentina fue el punto de desembarco en Paraguay y Brasil a partir de la venta de soja transgénica de manera clandestina a Brasil y a Paraguay, ¿no? En Paraguay fue fuerte la resistencia de las organizaciones sociales y campesinas a que se aprobara, en Brasil también, en aquel momento incluso 98, todavía Río Grande do Sul estaba pretendiendo ser un estado libre de transgénicos, se hizo toda una campaña en el estado de formación y de incluso la compañera Silvia Ribeiro de uruguaya, que ahora vive en México, estuvo trabajando allí acompañando a las organizaciones sociales en esta de trabajo, que bueno, que finalmente ya después del 2000, en el 2003, con la invasión de soja transgénica clandestina, se produce el quiebre de las resistencias y Lula, ya en el gobierno, autoriza la soja transgénica y el gobierno de Paraguay también, ¿no? También creo que es muy importante plantear que más allá de los cambios que hubo desde el 96 hasta ahora, que es muy importante tener presente que la continuidad del avance del agronegocio transgénico con uso intensivo de agrotóxicos, que hoy llega a 54 millones de hectáreas en el cono sur, tuvo una continuidad absoluta, ¿no? Como planteaba Bernardo antes, creo que si, así como los gobiernos progresistas no rompieron con el neoliberalismo y este posneoliberalismo fue una adaptación del neoliberalismo, creo que en el tema agrario hubo una continuidad absoluta, o sea, no paró de avanzar la soja, no paró de avanzar el uso de agrotóxicos, no paró de aprobarse nuevos transgénicos tanto en Brasil como en Argentina, sino también con diferentes matices, ¿no? En Brasil tenemos un organismo para la aprobación de los transgénicos, que es la CTN-Bio, que ha dado el visto bueno a todos los transgénicos que se quisieron, pero que fue un espacio más abierto, con participación de organizaciones sociales, con participación de investigadores críticos que desde ese espacio dieron la batalla, cuestionaron las aprobaciones, muchos de ellos en estos años renunciaron justamente por ver que no era un organismo que funcionaba de manera democrática, pero por lo menos hubo desde allí un espacio, una posibilidad de debate público. En Argentina existe la CONAVIA, la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agrícola, que todo lo contrario, digamos, o sea, también aprueba todo lo que pasa por allí. En Argentina un solo transgénico no se aprobó, que es la cánola transgénica por haber parientes silvestres, pero que fue como decir, bueno, algo lo rechazamos, pero después hay 35 transgénicos aprobados en estas décadas, pero con un organismo que siempre estuvo oculta la composición, que no tiene ningún tipo de funcionamiento público, que cuando fue cuestionado incluso en su sitio web,
todos los transgénicos que estaban en investigación los quitaron de allí para que ni siquiera se pueda disponer de esa información. Entonces creo que es mucho más oscuro, si bien, como digo, el resultado ha sido absolutamente el mismo. Y creo que otra diferencia fundamental, y que es parte de la disputa hoy también entre Brasil y Argentina, es que la crisis de Argentina del 2001 y el proceso que desde allí se desencadenó en esos 2 años hasta que asume el kirchnerismo, permitió, por la gravedad de la crisis, que el gobierno se quedara con una parte importante de la renta del modelo sojero, ¿no? Cosa que en el resto de los países del Cono Sur no ocurre, y que obviamente es lo que ahora ha empezado la sociedad rural, justamente desde el mismo Ministerio de Agroindustria, bueno, y Macri desde que asume, a reducir, ¿no? en algo que yo pienso que en los próximos meses va a tener un drástico recorte más allá del que ya prometieron de, creo que, 0,5% por mes desde enero de 2018, ¿no? Pero creo que eso ha significado, en esto que planteaba Bernardo, de una posibilidad de distribución de una parte de esa gran renta, un ingreso importante para el gobierno del kirchnerismo, que permitió, bueno, de alguna manera instaurar estas políticas públicas, yo no diría redistributivas, pero sí por lo menos de compensación de todos los daños que provocaba y sigue provocando el modelo neoliberal, ¿no? Yo creo que hay 2 cosas más que tienen que ver con el proceso histórico, de similitudes y diferencias con Brasil. Una es que claramente con Lula y con el kirchnerismo se produjo desde los movimientos sociales una alianza más o menos explícita con estos gobiernos, con diferencias importantes, porque sobre todo en Argentina en este último periodo, en los últimos 5 o 6 años, hubo una participación política explícita de organizaciones campesinas dentro del gobierno, que dentro de Brasil el PT no incorporó, digamos, a compañeros del MST o del MPA o del Movimiento de Mujeres Campesinas, de la Vía Campesina de Brasil, directamente como cuadros del gobierno. En cambio, en Argentina esto sí ha ocurrido, y esto obviamente tanto en Brasil como en Argentina, la crítica al modelo del agronegocio se debilitó en esta última década a partir de esta alianza. Pero creo que el daño fue mayor en Argentina por esta participación directa en la gestión gubernamental, ¿no? Creo que hay también similitudes importantes. De hecho, la creación del Ministerio de Desarrollo Agrario en Brasil, que tiene ya tuvo bastantes años, antes que se diera en Argentina la Secretaría de Agricultura Familiar, tiene como un correlato, si bien obviamente el trabajo desarrollado desde el Ministerio en Brasil no tiene ninguna relación con lo que pudo hacer la Secretaría de Agricultura Familiar en Argentina. Creo que una de las cuestiones críticas, y que justamente Norma fue una de las personas que aquí lo marcó fuertemente en Argentina, es el que se instauró desde el gobierno, en este modelo de agronegocio y agricultura familiar, el planteo de una posibilidad de coexistencia entre un modelo de agronegocio y un modelo de agricultura familiar despolitizado, que de alguna manera decía, bueno, todos podemos coexistir, y de hecho, de manera lamentable, Emilio Pérsico, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, fue uno de los que lo reiteró en muchísimas ocasiones, bueno, haciendo un daño enorme a algo que es debilitar justamente el debate político sobre lo que estábamos hablando, y quedándonos, digamos, con lo que de alguna manera pretendían estos gobiernos, que es empezar una redistribución, pero también acallar las voces críticas y sobre todo desinflar lo que fueran posibles conflictos sociales, ¿no? Yo creo que la realidad hoy ha cambiado de manera bastante radical y nos pone en otra posición, pero creo que es importante ver y hacer esta posible autocrítica de este periodo que pasó.
Yo creo que es muy importante, y aquí sí vamos a la situación que enfrentamos hoy, a los desafíos que enfrentamos hoy, poder pensar que a nivel global estamos enfrentando una situación crítica como humanidad, ¿no? Que ya no estamos en una situación en la que el debate sea solamente, bueno, cómo tenemos una mayor o menor distribución de la renta, sino que estamos llegando a nivel global a una situación crítica en un montón de temas socioambientales que van desde lo económico, en esto de que un 1% de la humanidad controle mucho menos del 1%. Hoy día son 5 personas que están controlando el 50% de la riqueza de la humanidad, ¿no? Y esto no lo dice una ONG de izquierda, sino que lo dice Oxfam, que es una ONG de esta que no es cuestionadora ni siquiera del modelo, ¿no? 5 personas controlan la mitad de la riqueza de la humanidad. Entonces, estamos llegando a una situación límite en la cual en estos días se está discutiendo en Bonn el tema del convenio sobre cambio climático para justamente no avanzar en nada. Ya el protocolo que se firmó en París era totalmente débil, después se retira Estados Unidos y queda todo en pautas voluntarias, y todo un proceso en lo cual lo que prima es el hacer negocios con el clima, la financiarización de todas las posibles soluciones y el evitar los compromisos firmes de disminución de las emisiones. Y aquí sí quiero compartir, muchos de ustedes lo deben haber leído, por ahí hay una historieta que se llama Juntos Podemos Enfriar el Planeta, parte de lo que son las investigaciones de Grain sobre el tema para aportar al trabajo de la vida campesina, que es básicamente que a nivel de lo que son las emisiones de gases a nivel global, dióxido de carbono, óxido nitroso y gas metano fundamentalmente, el agronegocio es por lo menos, el agronegocio y toda la cadena agroindustrial de producción de alimentos, o sea, el transporte de granos, el transporte de carne, la producción de carne industrial, los alimentos que van a la basura, la deforestación que se produce por el avance de la frontera agrícola, los monocultivos industriales, el uso de agrotóxicos, el uso de fertilizantes, es responsable de por lo menos el 50%. Nuestros datos hablan de que es entre el 44 y el 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sistema agroindustrial de producción de alimentos. Y lo que tenemos que tener presente es que Brasil y Argentina somos líderes lamentablemente en eso, ¿no? De hecho, después de que nosotros publicamos estos datos, en un informe de hace 2 años del gobierno argentino a la cumbre del clima, el reporte decía que en Argentina la producción de gases de efecto invernadero proveniente del sistema agroindustrial, los datos oficiales, era del 51%. Y por supuesto esto no contemplaba el consumo de energía y de emisión de gases, que significa llevar la soja de aquí a Europa, de aquí a la China, ¿no? Pero la crisis climática hoy es una realidad que no podemos desconocer. Cuando decimos en la región sojera hay 8 millones de hectáreas, había hace un mes 8 millones de hectáreas bajo el agua, lo que sabemos es que dentro de 10 años van a ser probablemente 20 millones y muchas van a ser tierras irrecuperables de las tierras más ricas que teníamos, ¿no? Y que esto va absolutamente en proceso de profundización. O sea, los optimistas dicen, bueno, si frenamos la emisión de gases en el 2020, podemos evitar que la temperatura suba más de 2 grados centígrados a nivel global. Pero esto no va a pasar. Ningún país está dispuesto a hacerlo. Estados Unidos no está dispuesto a hacerlo. China, que dice, bueno, nosotros tenemos el derecho a desarrollarnos, tampoco va a hacerlo. Entonces, estamos viviendo una situación crítica, dramática. Lo mismo pasa con las situaciones a nivel de pérdida de biodiversidad. Argentina, dentro de este modelo sojero, perdió en 10 años más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos, ¿no? Esto, bueno, en Brasil las cifras son muchísimo más dramáticas por la escala, y en la región amazónica se pierde por el avance de la soja, pero también por la ganadería que se va instalando allí, por los proyectos mineros, por las represas que se están construyendo. Entonces, creo que es muy importante, y más partiendo de una actividad que está organizada desde el Grupo de Ecología Política, poder tomar conciencia de que las cuestiones de ecología política ya no son cuestiones coyunturales para decir, bueno, no sé, resolvamos primero los problemas sociales y después veamos cómo
cómo resolvemos los problemas socioambientales. No, hoy día son cuestiones de subsistencia porque no puede haber solución de los problemas sociales si no respondemos a los problemas socioambientales. Y como digo, el liderazgo que tienen Brasil y Argentina en el cono sur, haciendo que Bolivia, el sur de Bolivia, Paraguay y Uruguay se vean inmersos en esta República Unida de la Soja que planteó Singenta hace ya más de 14 años, implica que tenemos como países, como Brasil, como Argentina, una enorme responsabilidad regional y una enorme responsabilidad a nivel global también, como parte de quienes estamos produciendo la mayor parte de los daños al mismo tiempo que lo estamos sufriendo, ¿no? Los problemas de clima, los problemas de la crisis del agua, los problemas de pérdida de biodiversidad no tienen fronteras. Los problemas que estamos provocando aquí son problemas que trascienden absolutamente las fronteras de cualquier Estado-nación. Así que eso es por un lado. Por otro lado, yo quería plantear algunas cuestiones de lo que pasó desde el 2016 y 2017 con los cambios que ha habido en nuestros países, pero sobre todo de la situación en Argentina. Yo creo que, primero, antes creo que, Diego me había dicho mencionarlo, por ahí creo que es importante mencionar que hay ciertas influencias que tuvieron las organizaciones campesinas y otros movimientos en Argentina en los procesos legislativos que vale la pena rescatar, porque fueron avances o porque fueron frenados o porque se lograron cosas importantes. Creo que ha sido, por lo menos simbólicamente importante, que se aprobara una ley de agricultura familiar, pero también es importante mencionar que esa ley nunca fue reglamentada ni financiada, entonces muestra los límites de esos posibles avances. Creo que es muy importante mencionar que durante el kirchnerismo, del 2012, cuando de hecho se afianzó, digamos, desde el kirchnerismo y la alianza con Monsanto, cuando desde Estados Unidos Cristina anuncia la planta de Malvinas Argentinas y todo, se produjeron una serie de resistencias y allí había un compromiso con Monsanto para aprobar una ley de semillas y que el movimiento campesino, aliado con el kirchnerismo, con sectores del kirchnerismo que cuestionaban la ley de semillas, fueron uno de los factores que hicieron que nunca ingresara un proyecto de ley de semillas al Congreso y que este no pudiera aprobarse en ese periodo del 2012 al 2015, ¿no? Creo que también, y que no es casual que el año pasado sí ingresó al Congreso esta ley de semillas, y bueno, creo que es importante que tengamos presente que hoy no se aprueba una ley de semillas porque en realidad la sociedad rural, Confederaciones Rurales de Argentina, tienen una enorme disputa con Monsanto y los semilleros y no quieren dejarle un peso más de la renta y no porque haya una importante resistencia social, ¿no? Pero eso es otro capítulo de algo que viene por delante, porque más allá de que Echeverri sea el ministro de Agroindustria, hay que pensar que las presiones de Estados Unidos para que se apruebe una ley de semillas van a continuar, entonces es un tema que tendremos ahí por delante. Que en Brasil, por ejemplo, se resolvió de una manera interesante, justamente en esta alianza que hubo desde los movimientos sociales con el PT y con Lula, que fue que se aprueba una ley privatizadora de las semillas, pero los movimientos sociales logran introducir un capítulo dentro de la ley de semillas de defensa de las semillas criollas y nativas, que habilita para su libre circulación y que de alguna manera les permitió, digamos, incluso avances en políticas públicas después en ese sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo es una ley, la ley de semillas que se aprobó en Brasil en la primera década de este siglo, una ley absolutamente privatizadora de las semillas, ¿no? Yo creo que el panorama que tenemos ahora desde las organizaciones sociales es que claramente se ha roto la alianza con el espacio gubernamental, se ha producido un fuerte debilitamiento a partir de la pérdida de recursos, de espacios públicos de influencia, y que la situación se presenta bastante crítica. Y yo creo que una de las cosas a las que nos invita a reflexionar y que están reflexionando las organizaciones sociales, yo tuve la oportunidad de
estar brindando apoyo técnico en la conferencia, en la asamblea de la CLOC que se hizo hace unos meses en Colombia, en Bucaramanga, y allí parte del debate que está dando la CLOC es esto, ¿no? Bueno, hasta dónde mantenemos nuestra autonomía y hasta dónde colaboramos con aquellos gobiernos que de alguna manera se muestran amigos, ¿no? No es un tema cerrado, no es que el camino es la alianza, es claro que el camino es tratar de mantener la autonomía, pero no hay una definición clara tampoco de decir, bueno, vamos a ser totalmente autónomos y nos vamos a mantener al margen de lo que están haciendo gobiernos que puedan ser en su momento amigos. Esto, bueno, en Ecuador ha provocado profundas crisis también ha provocado profundas crisis en Bolivia, donde no sé si ustedes lo saben, pero la compañera que era parte de la CLOC, que fue ministra de Agricultura, está presa, y los compañeros de la Vía Campesina y de la CLOC saben que ella no tuvo ningún tipo, no fue parte de ninguna situación de corrupción, pero que sí en los cuadros que debían responder a ella, y ella siendo la máxima responsable, pagó, digamos, por esto. Entonces, la situación es compleja y yo creo que invita, bueno, esto que vamos a hacer a partir de ahora, a pensar juntos por dónde seguimos y a tratar de pensar juntos con las organizaciones sociales, los caminos que tenemos y los desafíos que tenemos por delante. Yo creo que claramente para mí vivimos una situación en la cual el capitalismo neoliberal que hoy vivimos está invadiendo todas las esferas de la vida, la mercantilización está pasando por todas las esferas de nuestra vida. Creo que hay claramente una asociación de corporaciones con el sistema financiero, con los medios de comunicación masiva, en los cuales este fenómeno que hablaba Bernardo, de sectores populares o sectores de clase media que se vieron beneficiados con las políticas públicas de la última década, que de golpe apoyan esta concepción absoluta neoliberal del mundo, bueno, nos pone frente a una barbarie como sociedad en la cual tenemos que poder dar respuesta. Yo creo que parte de los desafíos es desmitificar la democracia representativa como camino hoy para posibilitar transformaciones, y que piense que de ninguna manera que el camino es la lucha armada, ¿no? O sea, no sé cuáles son los caminos, pero digo, en el momento de dar respuestas es muy difícil, con el poder que tienen los medios, con el poder que tiene el capital, con el poder que tiene la creación de este paradigma individualista y de yo me salvo y los demás que se caguen. Es muy difícil pensar en que logremos transformaciones en las cuales las mayorías puedan dar pasos adelante a esas transformaciones. Y como decía Bernardo, y para charlarlo ahora, yo creo que hay aportes de la Vía Campesina y sobre todo en este último periodo de la CLOC, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que son bien valiosos. Partiendo justamente del 96 con la propuesta de la soberanía alimentaria como paradigma, porque responde a todo lo que vino después, digamos, ¿no? Si bien en aquel momento ya el sistema agroalimentario estaba siendo controlado por corporaciones, el nivel de concentración que ha ocurrido en estos 20 años es realmente dramático, y la soberanía alimentaria hoy es ya no solo una necesidad política, sino es un imperativo político, porque, como plantea el grupo ETC, en este momento hay una humanidad con 3.500 millones de personas o pasando hambre, o malnutridos, o obesos, con sobrepeso. O sea, la mitad de la humanidad está sufriendo problemas a partir de la alimentación. Y esto es por un sistema agroalimentario completo, desde quienes controlan la semilla hasta quienes controlan las grandes cadenas de supermercados, pasando por todo el sistema, que es controlado por 3 o 4 corporaciones, y que lo que menos le interesa es que no haya hambre en el mundo, ¿no? Y a eso hay que sumarle algunas definiciones que creo que son para el debate, que a mí me parecen muy valiosas, de esta última etapa de la CLOC,
que partieron de su asamblea, que nos llevó a la conferencia de la Vía Campesina que se hizo hace unos meses en Bilbao, y que tienen que ver con definirse por un lado como antipatriarcal, o sea, asumir una lucha feminista campesina, popular, pero definitivamente comprometida con la transformación de un modelo de poder que no pasa solo por lo social, sino que pasa también por lo particular, por lo familiar, por lo colectivo, en el sistema en el que vivimos. Y por otro lado, en lo político, que la CLOP en la última asamblea se define por una vía hacia el socialismo, ¿no? Que fue un debate largo de muchos años, que vuelve de alguna manera a las raíces y que también nos plantea la pregunta de, bueno, de qué socialismo hablamos, porque tampoco es algo que está construido ni definido desde la vía campesina. Pero incluso cuando lo lleva la CLOC a la conferencia de la vía campesina en Bilbao, obviamente la vía campesina desde muchas organizaciones no tienen esta misma posición y quedó como parte del debate la asunción del socialismo como camino para la lucha política. Sobre todo muchas de las organizaciones europeas tenían muchas resistencias y muchas de las organizaciones del sudeste asiático también a aceptar, empezar a debatir el socialismo como camino. Pero creo que pensando justamente en la barbarie a la que nos enfrentamos hoy, creo que el plantear el compromiso con un ambiente saludable y con reconstruir vínculos con la naturaleza de manera solidaria y cooperativa, como se plantea la CLOP, el plantear la lucha antipatriarcal y el plantear el socialismo como camino son vías de esperanza que, como digo, no son soluciones hechas, pero que sí nos alientan a poder pensar en esta reconstrucción de articulaciones, de sociedad y de vínculos que tenemos por delante. Así que charlemos sobre eso.